Hola amigas y amigos, buenas tardes. Hoy presentamos el pasaje de las palabras que decimos cuando vamos a comulgar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Empecemos pues y con la ayuda divina revisemos las circunstancias que rodean esta narración. Un pagano solicita a Jesús la curación de su criado y lo hace con una delicadez y humildad que sorprende. El mensaje de este pasaje es un mensaje de esperanza. Sí, a nosotros que podemos sentir muchas veces, que nos podemos sentir muchas veces cansados, sin ganas de seguir luchando, enfermos, afligidos o solos, y se nos recuerda que Él tomó sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras debilidades. Cinco. Cuando hubo entrado en Cafarnaúm, se le aproximó un centurión y le suplicó. Cafarnaúm, que significa Villa de la Abundancia, campo de la consolación, representa a la iglesia que se había de formar de los gentiles, la cual está llena de abundancia espiritual. Según aquellas palabras del Salmo, quede mi alma bien llena de ti, como de un manjar pingüe y jugoso. Salmo 93, 18. Por lo que se dice, y habiendo entrado en Cafarnaúm, se acercó a él un centurión. Centurión, el oficial del ejército que tenía al mando sobre 100 soldados, se trata en este caso de un gentil que probablemente estaba al servicio de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. En la ciudadela, este centurión era de los gentiles y ya en la Judea había soldados del Imperio Romano. 6. Diciendo, Señor, mi criado está en casa postrado paralítico y sufre terriblemente. Este centurión es el fruto primero de los gentiles en comparación de cuya fe se considera como infidelidad la fe de los judíos. No había oído la predicación de Jesucristo ni visto la curación del leproso, pero habiendo oído contar esta curación creyó más que lo que oyó, viniendo a ser el misterio o figura que representa la futura conversión de los gentiles, quienes no habían leído la ley ni los profetas respecto a Cristo, ni habían visto al mismo Jesús hacer milagros. Se acercó pues el centurión a Jesús rogándole, diciéndole, Señor, mi siervo está en casa paralítico y reciamente atormentado. Veamos aquí la bondad del centurión, que con tanta solicitud mostraba por la salud de su siervo, como si ningún daño de dinero sino de salud hubiera de experimentar. Con la muerte de aquel no veía diferencia alguna entre el siervo y el Señor, porque aunque la dignidad sea diferente entre ellos según el mundo, la naturaleza de ambos es igual. Veamos también aquí la fe del centurión, el cual no dijo, ven y sánalo, porque habiendo llegado allí, estaba presente en todas partes e igualmente su sabiduría, porque no dijo, sana desde aquí. Sabía pues que tenía poder para hacerlo, sabiduría para comprenderle y caridad para oírle. Por lo tanto se limitó a exponer la enfermedad, dejando el remedio de la curación al arbitrio de su misericordia, diciendo, y es reciamente atormentado. En esto manifiesta que le amaba, pues el que ama a uno que está enfermo siempre cree. El mal que padece es de mayor gravedad que el que realmente tiene. Criado. Término griego pais podría significar chico y de ahí hijo. 7. Y él le dijo, yo iré y lo sanaré. Viendo el Señor la fe, la humildad y la prudencia del centurión, le ofreció inmediatamente que iría y sanaría al siervo. Por lo tanto, sí, y le dijo Jesús, yo iré y lo sanaré, lo que nunca había hecho. Jesús lo hizo ahora. En todas partes sigue la voluntad de los que suplican. Aquí le excede, no solo ofreció curarlo, sino también ir a su casa. Hizo esto para que conozcamos la virtud del centurión. Si él no hubiese dicho, yo iré y lo sanaré, el centurión no hubiera respondido, no soy digno. Además prometió ir porque se pedía para un siervo a fin de enseñarnos
que no debemos complacer a los grandes y despreciar a los pequeños, sino que igualmente debemos complacer a pobres y a ricos. Pero el centurión replicó diciendo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente dilo con una palabra, y quedará sano mi criado. Así como admiramos la fe en el centurión, porque creyó que el paralítico pudo ser curado por el Salvador, así se manifiesta también su humildad en cuanto se considera indigno de que el Señor entre en su casa, y por él sigue. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Considerándose como indigno, pareció como digno, no de que entrase el verbo entre las paredes de su casa, sino en su corazón. Y no hubiera dicho esto con tanta fe y humildad si no lo hubiese llevado ya en su corazón aquel de quien temía que entrase en su casa, pues no era una gran felicidad que Jesús hubiese entrado en una casa, en su casa y no en su pecho. Místicamente hablando, por techo se entiende el cuerpo que cubre el alma y que encierra en sí la libertad de la inteligencia con la visión celeste. Pero Dios no se desdeña de entrar en nuestro corazón ni de vivir bajo el techo de nuestro cuerpo, solamente de una palabra. Las palabras del centurión muestran su cortesía y humildad, su sensibilidad ante la reticencia que tenían los judíos piadosos entrar en la casa de un gentil para no incurrir en una impureza ritual. Estas palabras hallaron una recepción tan importante que entraron en la liturgia eucarística del rito latino como confesión de una indignidad de recibir al Señor. 9. Porque también yo, que soy un subordinado, tengo soldados a mis órdenes, y digo a ese: ve, y él va; a aquel: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Bajo autoridad, el tema de la autoridad es característico de los intereses de los oficiales romanos. Dice también el centurión que su siervo puede ser curado solamente con la palabra, porque toda la salvación de los gentiles procede de la fe, y la vida de todos consiste en el cumplimiento de los preceptos del Señor. Y por esto continúa diciendo: pues también yo soy hombre sujeto a otro, que tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va; y al otro: ven, y viene; y a mi sierva: haz esto, y lo hace. Si yo, que estando bajo potestad tengo poder para mandar, ¿cuánto podrás tú a quien sirven las potestades? Puedes, por medio de los ángeles, sin necesidad de presentarse personalmente, decir a la enfermedad que se retire, y se retirará; y a la salud que venga, y vendrá. Jesús se admiró al oírlo y dijo a los que le seguían: en verdad os digo, en ninguno de Israel he hallado tanta fe. Cuando esto oyó, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo, no he hallado una fe tan grande en Israel, una fe tal. El escándalo que perturbaba a la comunidad de Mateo era la falta de fe en Jesús como Mesías de la mayoría de los israelitas. Este escándalo se convierte en el tema dominante de la última parte del Evangelio. 11. Os digo pues, muchos llegarán del oriente y del occidente, y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 12. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allá será el llanto y el rechinar de dientes; mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el crujir de dientes. Se llaman tinieblas exteriores porque el que es arrojado por Dios afuera deja la luz. Hijos del reino. Aquí se refiere a los judíos, pero en otros pasajes del Evangelio se aplica a los cristianos. Mateo advierte contra toda forma de complacencia religiosa.
13. Dijo Jesús al centurión, anda, como que dice, se te cumpla. Y el criado en esta misma hora fue sanado. Y dijo Jesús al centurión, ve y creíste, así te sea hecho. Y fue sano el siervo en aquella hora. A fin de que nadie pensase que lo que el Salvador había dicho al centurión no era sino una vana adulación, hace milagros como sigue. Y dijo Jesús al centurión, ve y como creíste, así se haga. En aquella hora la curación acontece en la distancia, como ocurre en el caso de otro creyente gentil. Por esta ocasión hemos finalizado de ver los eventos que cubren este pasaje. Espero lo encuentren atractivo y para posterior estudio y meditación. Gusto de saludarles y que Dios nos permita presentarles un nuevo video próximamente. Un abrazo virtual. Hasta luego.